Amén, amén. Bien, qué alegría estar en este primer domingo del mes de agosto, celebrando a Cristo y compartiendo la cena del Señor. Sean todos bienvenidos. Amén. Le damos la cordial bienvenida a todos los jóvenes que nos visitan. Allá atrás con la familia Carranza. Por favor, pónganse de pie todos estos jóvenes. El futuro de Mazatenango y Guatemala, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a toda esa juventud. Que el evangelio glorioso de Cristo llegue a los jóvenes, a todos nosotros también. Nos vamos a poner de pie para darle gracias a Dios por darnos el privilegio de estar reunidos acá y tener la fe para recibir la palabra. Cerramos nuestros ojos un momentito, vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, porque aquí estamos por fe, aprendiendo a reconocer que tu palabra vendrá en tiempo oportuno para ser el consejo para nosotros, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, sabiendo, mi Dios, que si encontramos el deleite en tu palabra y obedecemos tus mandamientos, tú concederás el deseo de nuestro corazón. Te pido, mi Dios, que hoy recibamos con fe tu palabra para ponerla por obra, para que seamos hombres y mujeres diferentes, que brillemos en medio de este mundo lleno de maldad y de perversidad. En el nombre bendito de Cristo te pido, mi Dios, que hoy nos ayudes a digerir este mensaje de la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay tantas cosas que vienen a mi mente que quiero compartir, pero tengo que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esta semana pasada fue una semana de muchas experiencias. Y yo quiero compartirle dos experiencias que tuve con la voz del Espíritu que habla a nuestro espíritu. La primera fue que el Señor inquietó mi corazón y me dijo: no escuches las voces de la oscuridad, afina tu oído para oír mi voz, me dijo. Y lo que te estoy diciendo en esta hora, se lo tienes que compartir a la congregación. Aprender a oír la voz de Él y no la voz del enemigo. Amén. Porque normalmente nosotros nos enfermamos, nos afligimos, nos angustiamos, porque oímos voces extrañas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando tenemos un problema y tenemos una necesidad, sin darnos cuenta somos metidos en un pozo de desesperación por lo que estamos pasando. Después el Señor me habló por medio de un sueño. ¿Y saben a quién soñé? Se van a quedar asustados porque yo les voy a decir a quién soñé. Soñé a Caín y Abel. Y el Señor me los mostró en un sueño. Y lo único que recuerdo, cuando soñé a Caín y Abel en una montaña, me dijo: te voy a enseñar sobre Caín y Abel. Y desperté. Yo le dije: Señor, esto se quedó a medias. Solo me mostraste a Caín y Abel en un sueño. Pero ya con lo que Él me había mostrado, yo oré y me fui a la Escritura. Qué importante es ir a la Escritura. Y en la Escritura el Señor me habló nuevamente y me dijo: no te iba a hablar en sueños de enseñanza, te iba a hablar consciente de lo que te quiero enseñar.
Y esto es lo que les voy a predicar. Les voy a predicar de Caín y Abel. Amén. Vaya conmigo a su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 4. Génesis 4, verso 1 y 2. Todos hemos oído de Caín y Abel, ¿verdad? Todos hoy recibimos la exhortación de que tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu. Amén. Todos hoy recibimos la exhortación también para ser sensibles a la dirección de Él. Bueno, Génesis capítulo 4, verso 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Amén. Entonces acá empieza la historia de Caín y Abel, y después continúa esta historia que Caín trajo ofrenda, Abel trajo ofrenda, y usted sabe toda la historia. Se resume en pocos párrafos en la Biblia. Pero el Señor me llevó a una dimensión que yo quiero compartirle en esta hora. Por eso el título de este mensaje se llama: el hombre espiritual tiene que cuidarse del hombre carnal. Diga usted conmigo con su mano levantada: yo tengo que ser un ser espiritual y debo de cuidarme del ser carnal. Amén. Ahora, nosotros estamos oyendo de un Dios sobrenatural, de un Dios que creó los cielos y la tierra, de un Dios que tomó forma de hombre y entregó su vida por nosotros. Hoy celebramos la cena del Señor. Amén. ¿Y por qué celebramos la cena del Señor? Porque hay una ordenanza que así lo hiciéramos hasta que Él viniera. Yo les he enseñado a ustedes que en la cena del Señor venimos no religiosamente, sino convencidos de que la obra de Él en nosotros cada día se ha ido perfeccionando para dejar de ser carnales y ser espirituales. Amén. Porque el propósito de Dios es que usted y yo seamos transformados conforme a la imagen de Él. ¿Cuántos me pueden acompañar con un amén? ¿Sí? Usted fue escogido, predestinado para ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces, cuando el Señor me mostraba a Caín y Abel, me mostraba a dos hijos nacidos después del Edén. Quiere decir, hermanos, que ahora vamos a tomar algo bien importante y le va a aparecer en pantalla. Los hijos fuera del Edén ya no fueron conforme al propósito en el Edén. En el Edén todo era perfecto. ¿Sí? Ya fuera del Edén estaban los pecadores. Y entonces cuando Adán y Eva concibieron, o mejor dicho, Eva concibió a sus dos hijos, los concibió en condición de pecado, con dolor. Así lo dice la palabra. Entonces ahora el Señor me mostraba que el nacimiento de Caín es figura del hombre carnal. Ahí le va a aparecer en pantalla. Caín es figura del hombre carnal, del hombre que nace primero. Por favor, ponga atención a esto, lleve la secuencia de lo que voy a hablar. Y Abel es figura del hombre espiritual. Entonces, despacito vamos a decir: Caín es figura del hombre carnal. Abel es figura del hombre espiritual. Entonces, estos dos hombres nacieron, crecieron, y entonces uno fue creciendo de una dimensión y el otro en otra dimensión. Ahora, lo que yo quiero explicar, que
estos dos hombres, como hijos de Adán y Eva, eran de una simiente caída. Pero tanto Adán y Eva no habían sido creados para conocer el mal. Diga usted conmigo, Adán y Eva fueron creados para no conocer el mal. Porque lo que había en el Edén, todo era perfecto. Todo era bueno y de gran manera. Ahora yo quiero invitarlo que vaya conmigo a Génesis 3:22. ¿Por qué estoy insistiendo que Adán y Eva no fueron creados para conocer lo malo? Ya estamos en Génesis 3:22, dice la palabra, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, si usted nota, esta porción de la palabra está después de que Adán y Eva habían pecado. Entonces usted tiene que depender del Espíritu, que Adán y Eva solo conocían el bien, no conocían lo malo. Pero cuando comieron el fruto del árbol del bien y el mal, dice la palabra que Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de ellos. Note acá que la expresión o lo que está escrito dice en plural, es como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un misterio revelado, porque aquí las tres personas de la divinidad, del Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se expresan y dicen, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces el Dios creador de todos los cielos y la tierra, Él tiene y ha tenido siempre la capacidad de poder ser bueno, y lo que hace es bueno. Pero paralelamente hay una creación caída que estorba lo bueno. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando usted viene a Cristo, usted tiene la oportunidad de empezar a conocer lo bueno, desechando lo malo. Estamos en un proceso de recreación, de regeneración. Ahora, Adán y Eva, cuando comieron el fruto del bien y el mal, su entorno cambió. ¿Y por qué cambió su entorno? Porque perdieron la imagen moral a la semejanza de la santidad de Dios. Y ya conocían lo malo. Y dice la palabra que se le abrieron los ojos. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 3, verso 7. Dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, cubrieron sus partes íntimas. Cuando ellos comieron del árbol, empezaron a conocer el mal porque se le abrieron los ojos, y entonces aquí llegamos a conocer que los ojos se abrieron a los deseos pecaminosos de la carne, a los deseos de la concupiscencia de la carne. ¿Vamos bien ahí? Entonces ese estado ya de conocimiento del mal ya no podía estar en el Edén. Por eso fueron sacados del Edén, y dice la palabra que el Señor puso a dos querubines cuidando las puertas del Edén y fueron lanzados fuera, y ahí fue cuando concibieron Adán y Eva concibieron a Caín y Abel. Y aquí es en donde empieza el Señor a hablarme y me dice, de la misma manera que fue que fue concebido Caín y Abel, ustedes tienen dos naturalezas. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Me puede ir acompañando? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero compartirle?
es que usted y yo tenemos estas dos naturalezas, la de Caín y la de Abel. Usted ha leído que la palabra del Señor dice que la sangre de Abel, que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Bueno. Entonces hoy, por el Espíritu, usted tiene que entender que en su ser hay un conflicto entre la carne y el Espíritu. Como el conflicto que habían de los dos primeros hijos fuera del Edén. Por eso Caín terminó matando a Abel. El carnal mató al espiritual. Y entonces el Señor decía a mi corazón, este es el conflicto de la carne y el espíritu, que cuando uno de mis hijos oye más la voz del demonio o de los demonios, la carne va a vencer al espíritu. Ahora no me levante la mano. ¿Cuántos conflictos hay en la manera de que pensamos? Y cuando pensamos, nos llenamos de una turbación horrible, tremenda. Y cuando una persona está turbada, toma decisiones equivocadas. Cuando una persona está angustiada, habla y actúa sin sabiduría. Y en lugar de solucionar el problema, agranda más el problema. Por eso vamos a ir a la Escritura, para que a través de la Escritura entendamos y comprendamos que el conflicto que hubo fuera del Edén, Dios siempre intervino. Y en el conflicto que usted tiene, que yo tengo siempre, todos los días, Dios siempre está bajo el control y Dios siempre interviene. Lo único que no nos va a obligar a hacer lo que debemos de hacer, sino que Él siempre nos dice lo que debemos de hacer conforme a la palabra que usted tiene entre sus manos. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas graves de la persona? Es que no va a la Biblia. Pero bendito sea el nombre de Dios, que usted sí va a la Biblia. Y en la Biblia encontrará el consejo oportuno para tomar decisiones que traigan bienestar y que el ser espiritual crezca. Amén. Ahora, vamos a ir a la palabra para que usted se dé cuenta que lo que estoy hablando, el Señor me lo regaló. Todo lo hemos leído, pero hoy le estoy hablando de ese conflicto que hay. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al 47. ¿Ya llegó? O apúntelo porque le va a aparecer en pantalla. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ahí le aparece entre paréntesis Caín. ¿Quién nació primero fuera del Edén? Caín. ¿Quién nació después? Abel. Caín es figura de la naturaleza carnal, o sea, la animal. Y Abel es figura de la naturaleza espiritual o celestial. Ahora ponga atención a esto. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, Caín. Luego lo espiritual, Abel. Ahora, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, entonces, si usted ha leído la palabra, usted fue predestinado para ser transformado a la imagen del celestial. Pero ninguno de los que estamos acá empezamos a caminar como celestiales. Todos los que estamos acá empezamos como carnales. Ahora póngale fecha, ¿cuándo fue cuando usted nació de nuevo? Yo nací hace 30 años. Amén. Yo no sé cuántos años lleva de nacido usted, pero nació la nueva naturaleza, la celestial. Pero lo primero es que usted y yo fuimos carnales. Pero también tenemos que estar conscientes que hay un conflicto entre la carne y el espíritu.
¿Y cuál es el propósito de la carne? Por eso usted va a entender lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Cuál es el conflicto de la carne? La carne quiere matar al espiritual. Porque la carne se opone a lo del espíritu y el espíritu se opone a lo de la carne. ¿Me estoy explicando? Entonces Caín quería matar a Abel y lo mató. Ahora esa naturaleza carnal que está en nosotros quiere matar el espiritual, pero usted tiene que ganar la batalla en el nombre poderoso de Cristo. El conflicto no lo podemos desaparecer, el conflicto va a estar. El conflicto va a ir disminuyendo cada día que usted crezca espiritualmente. Tenemos otro verso ahí del capítulo 15, ¿verdad? Bueno, estoy orando para que me entienda. Yo le dije a la pastora, no te voy a decir que voy a predicar, nunca le digo nada a ella. Pero quiero que ores por mí para que me pueda explicar. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es el Señor, y me faltó otro verso ahí, perdonen que no se lo puse. Tal vez me pueden poner el verso 48 al 50. Entonces la palabra 48 al 50, ¿lo tenemos ahí? ¿Sí? Bueno, ya te puse en aprietos. Bueno, ¿ya estamos? ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Entonces vea usted que está marcada la diferencia de los terrenales y los celestiales. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para escuchar la palabra, para ser transformados de terrenales a los celestiales. Pero la primera naturaleza es carnal. Pero esa tiene que morir. No tiene que morir la espiritual. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Usted tiene la misma imagen terrenal. Algunos tengo muchos años de conocerlos, pero lo que se está formando en usted es la celestial. Y es lo que la carne no quiere que se forme en usted. Y yo estaba orando para que no pareciera algo místico. Es la verdad del evangelio. Aquí la verdad de lo que somos transformados. Entonces traemos la imagen del terrenal, pero también traemos la imagen del celestial. El misterio y la victoria de esto es, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que la carne y la sangre de nosotros, del hombre carnal, no va a heredar el reino. Va a heredar el reino el hombre celestial, el que se está formando a la imagen del Creador. Entonces acá, perdone, voy a decir esto, aquí no tiene que matar Caín a Abel. Aquí Abel mata a Caín. O sea, la imagen que se está formando de Cristo tiene que matar la imagen del carnal. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, vea lo que el Señor nos enseña en esta hora. Y el hermano Juan Carlos en el ayuno hablaba algo acerca de Caín. ¿Hablaste algo de Caín? Bueno. Ahora, de rodillas debería estar el hermano, decir, qué revelación que me dio el Señor. Amén. Entonces, tenemos un conflicto. Usted mira en el Edén, mira en el Edén la lucha entre dos hermanos. Ahora mire la lucha en su ser, entre la carne y el espíritu, ¿sí? Pero ahora mire a Dios sobre Caín y a Dios sobre usted. Dios le habló a tiempo a Caín y Dios le habla a tiempo a usted y a mí también. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Voy a utilizar la versión Las Américas. Dice la palabra. Dice la palabra. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante?
Y le dice el Señor a Caín: si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Ahora pregunto, ¿tuvo oportunidad Caín de hacer lo correcto? Sí tuvo oportunidad. Y aquí la palabra dice claramente que Dios le advirtió y le dijo que el pecado estaba a la puerta y lo codiciaba. Entonces ahora vamos a la palabra y estamos viendo a Caín. Ahora mírese usted, el pecado está a la puerta suya y ese pecado lo codicia. Pero el Señor está diciendo: pero tú lo puedes dominar. Ahora le voy a leer otras versiones para que usted se dé cuenta cómo el Señor nos habla. En la Nueva Traducción Viviente, en la parte de que el pecado está a la puerta, en la Nueva Traducción Viviente dice: el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. ¿En dónde está el pecado? A la puerta. Y está al acecho, está ansioso, nos codicia. Pero dice la palabra que nosotros debemos dominarlo y ser su amo. Ahora, la otra versión, versión internacional: pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. La versión del lenguaje actual: pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Ahora, eso se lo dijo Dios a Caín. Y Caín terminó haciendo lo que gobernó su mente y gobernó su corazón. ¿Y qué fue lo que gobernó su mente y su corazón? Fue el pecado, y accionó y mató a su hermano. Y ahora lo estamos recordando como una enseñanza de que ese conflicto fuera del Edén está en nuestro ser. Hay un conflicto. Pero ahora Dios dice: tu parte carnal está débil al pecado, y el pecado está al acecho y te codicia. Pero hoy te digo, hijo mío, hija mía, que tienes capacidad para dominar el pecado. Amén. Esa capacidad no se la doy yo. Esa capacidad se la da el Señor, porque usted ha confesado que Jesucristo es el Señor de su vida. Y si usted ha confesado que Jesucristo es el Señor de su vida, Él le da el poder y la autoridad para dominar el pecado. Él le da la capacidad, y una de las palabras proféticas dijo que nosotros no dependamos de nuestra capacidad, sino dependamos de la capacidad que viene del Dios de los cielos. Usted tiene la capacidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida cotidiana de todos nosotros? Somos constantemente bombardeados por malos pensamientos. Porque ¿cómo viene el pecado a dominar a una persona? Porque el pecado primeramente entra en la mente. Y cuando entra a la mente, baja al corazón. Y cuando baja al corazón, entonces el corazón se siente atrapado y atraído, siente delicioso el poder pecar. Porque es la naturaleza carnal. Pero si logramos dominar la tentación y el pecado que nos asedia, pensando en una forma diferente. A ver, ¿cuántos de ustedes escucharon la prédica de Sheila el jueves? No me conteste. A ver, hermano Juan Carlos, ¿de qué prediqué el jueves? Prediqué de la higiene mental. Mire, perdone que le voy a decir esto. Yo cuando me preparo para dar un mensaje en la iglesia de Quetzaltenango, que predico todos los jueves, lo predico pensando en ustedes.
pensando que esta palabra usted la necesita como yo la necesito. Cuando predico aquí en Shela, estoy predicando también pensando en los de Shela. Pero es más, mi pensamiento como pastor general, cuando predico cada mensaje acá, estoy pensando en los hermanos de Santo Domingo, de San Antonio, de San Bernardino, de los hermanos de La Máquina. Estoy pensando en ellos. ¿Y sabe por qué estoy pensando en ellos? Porque Dios está pensando en usted. Porque Dios pagó un precio inigualable, la sangre preciosa del Cordero, para que usted dejara de pecar y que usted fuera testimonio de que está creyendo que Dios lo escogió para ser transformado a la imagen del Hijo. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios en esta hora. Entonces, hermanos, no estamos formando un grupo de religiosos que escuchemos el Evangelio. Somos un grupo de escogidos que Dios rescató, que Dios redimió, para que pudiésemos tener la convicción de que usted y yo no íbamos a tropezar con el pecado, sino que el Señor está diciendo: hay un conflicto en tu ser. Ha nacido una naturaleza carnal primero, pero también ha nacido una naturaleza espiritual. Y el día que usted confesó a Cristo, ese día nació la naturaleza celestial, la espiritual. Pero esa naturaleza espiritual tiene que ganarle a la carnal a través de la comunión de la palabra, a través de la oración, a través de la humildad, del sometimiento que tengamos delante de Dios, para que lo carnal pueda ir menguando y se cumpla lo que está escrito, que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora ya se animó. Mis queridos hermanos, ese conflicto es diario. Por eso, cuando usted regrese, por favor, póngame nuevamente la cita de 1 Corintios 15, verso 46, dice la palabra: lo espiritual no es primero, sino lo animal. Ahora va a entender cuando dice la Biblia que el primer hombre fue alma viviente. Usted tenía vida. Usted tenía vida desde que salió del vientre de su madre. Usted tenía vida. Usted pegó el primer grito cuando nació. Le dieron su palmadita en sus glúteos y usted nació, y fue alegría para sus padres. Pero usted fue concebido en pecado. Desde el momento que nació había una cobertura de pecado. La palabra dice, utilizaste esa cita hoy en el ayuno, ni sabía lo que yo iba a predicar. Fuimos concebidos en pecado, de una naturaleza caída. Por eso ahora vamos a entender cuando presentamos a un niño. Cuando traemos un niño al altar, no lo traemos religiosamente, sino los padres son responsables de que ese niño que se presenta, ese niño está consagrado para Jehová, para Dios. Pero los padres son responsables que ese niño no crezca solamente biológicamente, sino tiene que crecer espiritualmente para tener la imagen del celestial. Hay más oportunidad cuando un niño viene a la iglesia que cuando nosotros llegamos adultos. Yo llegué a los 34 años a los pies del Señor. Por eso yo le decía a algunos de los jóvenes, le decía: ustedes son dichosos porque están llegando de jóvenes. ¿Por qué cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué cuesta congregarnos? ¿Por qué cuesta estar en la palabra? ¿Por qué cuesta orar? Porque la naturaleza carnal se opone. Entonces ustedes deciden. El diablo, que el Señor lo reprenda, quiere dominar su vida por medio del pecado. Pero el Señor dice: tienes el poder para dominarlo. Amén. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: el Dios que me ha salvado me da el poder y la autoridad para dominar el pecado que me asedia. No me va a dominar, yo lo voy a dominar en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Entonces Cristo murió para darnos esa oportunidad de vida.
Y hermanos, el pecado está suelto. Por eso dice la palabra que Jesús se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Yo quiero que usted salga convencido en esta hora, después del culto, que el conflicto fuera del Edén está en nuestra alma, pero Dios nos dice que lo podemos dominar. Él nos ayudará a dominar, porque no mataremos al hombre espiritual, sino mataremos al hombre terrenal. Ahora, por favor, quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 11. ¿Ya estamos? ¿Esto no le va a aparecer en pantalla? Sí, ok, bueno. Dice la palabra, verso número 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, le explico esto. Dice la palabra que se corre el peligro de comer indignamente el pan y beber de la copa. Ahora, ¿sabe cuál es una de las mentiras del diablo cuando se comparte, se lee esa cita? Y esa cita, en lugar de darnos una exhortación para cambio, a veces es una acusación para muchas personas y dice: yo no voy a tomar el pan ni el vino, no lo quiero tomar indignamente. Y yo estoy predicando la palabra para que cada persona aprenda a creer lo que Dios le dijo a Caín, porque aunque haya pecado, el Dios que yo tengo, el Dios que yo predico, el Dios que yo profeso, es el Dios que dice: venid luego y pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuera como la grana, lo pondré como la blanca nieve. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, será emblanquecido como la blanca lana. Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Dios le dio la oportunidad a Caín y le dijo: lo puedes dominar. Ya lo había pensado, pero Dios le estaba dando a tiempo. Entonces hoy recibamos la exhortación que no vamos a tomar indignamente el pan y el vino. Lo vamos a tomar dignamente, porque estamos reconociendo que Dios nos ama, Dios tiene el control y Dios nos está diciendo: pongámonos a cuenta. ¿Me estoy explicando? Dios no vino a condenar al mundo, Dios lo vino a salvar. Dios le vino a dar una oportunidad a usted de vida como me la dio a mí. Y cada día vivo con esa oportunidad porque sé que puedo dominar el pecado todos los días. El pecado está a la puerta de nosotros. La naturaleza carnal que está en nosotros es la que se va a inclinar, pero la naturaleza espiritual es la que lo va a dominar. ¿Me explico? Entonces, leamos el siguiente verso, por favor. Dice la palabra, 1 Corintios 15. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El carnal va a tener juicio, mas el espiritual va a tener vida eterna. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Usted no viene aquí a comer juicio. Usted viene a nutrirse para que el ser espiritual crezca. Por eso Abel, aunque murió, tuvo mejor testimonio que Caín. Y Caín, ¿qué logró? Juicio. Y usted sabe que después Dios lo mandó a errar por todo el mundo y le puso una señal para que nadie lo matara, porque el que matara a Caín venía juicio sobre él. Ahora, mis queridos hermanos, Dios no lo trajo a escuchar este mensaje para sentirse juzgado ni condenado, sino que Dios lo trajo a usted para que reciba la exhortación de que Dios le está diciendo: tú puedes dominar el pecado. Si has pecado,
fiel y justo es Él para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero no peques más. Por eso, iglesia, yo creo que Dios nos habla de una manera tan especial. Usted sabe de qué manera ha vivido hasta el día de hoy, pero Dios quiere que usted viva en una forma diferente. La vida de los justos es los que creen en la obra que Él está haciendo todos los días con nosotros. Yo quiero invitarlo en esta hora. El mensaje es sencillo. El mensaje es directo al corazón. Un conflicto. Y Dios nos da la salida para que ese conflicto sea solventado, dándole lugar al ser espiritual que hay en nosotros. Por favor, póngase de pie. Como le digo, poquito, pero conciso. ¿Qué conflicto tenemos en nuestro pensamiento? El pecado no nos debe de dominar. Es el espíritu el que debe dominar nuestro ser. Por favor, yo le invito a que cierre sus ojos un momentito y que podamos reflexionar en nuestro ser cómo ha estado el conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón. Por favor, ahí con sus ojos cerrados. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Se ha demudado tu semblante? Dios habla a nuestro corazón y Dios nos dice con amor: el pecado lo puedes dominar. ¿Qué es lo que ha venido a tu mente, a tu corazón, para hacer desfallecer tu alma? Hoy quiero decirle con todo mi corazón: es la decisión suya utilizar su libre albedrío para decirle: Señor, ayúdame a que crezca tu imagen en mi vida. Ayúdame a creer que tú me escogiste con propósito. Ciertamente nació primeramente mi naturaleza carnal, animal, pero también nació lo espiritual. Soy consciente de reconocer que no he cultivado de la mejor manera mi relación contigo para que crezca el ser espiritual. Ya no quiero leer la palabra solo por leerla. Quiero estar convencido de que tu plan en mi vida se va a cumplir. Te pido, mi Dios, que me ayudes a entender y a comprender de qué manera ha estado el conflicto en mi mente, que me ha impedido ser perseverante, ser aplicado a la exhortación. Cierre sus ojos, por favor, y dígale al Señor: aquí estoy. Empieza a hablar con Él. ¿Cuál es el conflicto que no ha podido vencer? ¿Cuál es la tribulación que ha venido? ¿Cuáles son las prioridades en su quehacer diario? ¿Qué es lo que ha pasado en usted? Pero Dios está hablando a su corazón. Hermanos servidores, por favor, hagamos un vallado de oración. Porque muchas veces no oímos la voz del Espíritu, oímos más la voz de nuestra carne y la voz del enemigo. Y nos turbamos, nos enojamos y estamos a punto de cometer pecado. Pero hoy el Señor nos da la palabra para que podamos creer. Tenemos la capacidad para dominar el pecado que nos asedia. Tenemos la capacidad para decirle al enemigo: basta, no vas a estorbar mi pensamiento, no vas a estorbar mi corazón. Basta, ya no me vas a desviar del propósito por el cual reconocí a Jesucristo como el Señor de mi vida. Señor, yo quiero entender y comprender que en medio de todo lo que estoy viviendo, tú me escogiste para que la imagen del celestial creciera en mi ser. Aquí estoy delante de ti,
Estoy delante de tu presencia reconociendo, Dios mío, que hoy esos pensamientos que me han agobiado no van a gobernar mi mente, no me van a inducir al pecado, porque el pecado es muerte, mas la dádiva tuya es vida eterna. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy delante de ti, Señor, convencido, creyendo en lo que tú quieres hacer en mi vida. Señor, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por el privilegio, Dios mío, de recibir tu palabra. Te doy gracias. Por favor, levante sus manos un momentito y dígale: Señor, yo quiero, Señor, ser un hombre espiritual, no carnal. Yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe, convencida que la carne no me va a gobernar para que peque. La carne no me va a gobernar para esclavizarme al pecado otra vez. Señor, hoy estoy recibiendo tu palabra para que por medio de esta palabra mi vida sea acepta delante de ti. Mientras hoy cantamos este canto, los servidores estarán pasando para orar por usted. Hay una lucha en su ser, pero esa lucha no va a vencer el carnal, sino va a vencer el espiritual que mora en usted. Mi corazón.